Ahorita hay toda una corriente llamada la ecoescenografía y pues es una mirada desde pues cómo se pueden reusar las cosas, cómo se puede hacer un impacto menor pues en la cantidad de materiales y en el desperdicio de materiales que tiene, porque el hacer escenográfico tiende mucho a también el desperdicio. Obviamente la sostenibilidad pues apela como a lo que es biodegradable, a cómo la materia pues viene o regresa como a la tierra. Ahora la escenografía es inmersiva y digamos en condiciones exteriores pues de todas maneras tiene que resistir ciertas condiciones, ¿no? La luz no se puede controlar porque la luz es la luz del día. Es mucho más retador hacerlo en el exterior. Yo siento que la sostenibilidad está entre mejor planeación, pues uno tenga y pueda como disponer de los materiales, sí, de cuál va a ser esa vida después, esa vida póstuma de la obra. En esta exposición, por ejemplo, estamos usando materiales que luego se van a reutilizar de otra manera. Entonces, todos los textos curatoriales que ustedes ven acá están impresos en tela, entonces estamos dejando de un lado, pues, o sea, cosas que se van para la basura directamente, digámoslo así, y todos estos textos curatoriales se van a convertir en mochilas que les van a dar, o pues digamos tote bags que les dan a los graduandos justo antes de salir. La escenografía también es como precisamente un vehículo muy poderoso de detonar preguntas, de detonar como imaginarios, de llevarnos a otros lugares para imaginarnos vidas diferentes, imaginarnos, ponernos en la situación de otras personas, en las vidas de otras personas. Es como cualquier objeto, cualquier situación puede configurarse en una historia interesante, pues que tiene algo que aportar o que contarle a alguien más. Lo efímero es como todos esos pequeños compartimentos que podemos hacer al interior de una sala tan grande como esta, y todo está articulándose para contar una historia. Entonces la narrativa visual es cómo esa historia se transmite pues ya a los ojos de manera tangible a través de los materiales, a través también de la disposición de los elementos. También es de responder mucho como a la pieza, al momento, a la materialidad, con esa tensión que hay entre desconocer y después pasar a entender la pieza. Y yo creo que hay algo muy importante y es entender cuál es el texto, cuáles son los subtextos de la materia con la que voy a lidiar, como traducir em, y también como de decodificar el mundo, interpretarlo como diseñadores y después recodificarlo en otra cosa. Encontrar patrones es una cosa que también sucede mucho en el hacer escenográfico y después con esos patrones articular un sistema. Yo creo que no hay nada más sostenible que pues usar lo que está en un mismo lugar. Es interesante como esta idea de resolver creativamente ante la escasez, y la sostenibilidad va mucho pues de ahí también. Cómo alterar mi diseño previamente hecho para adaptarme como a las exigencias de ese contexto en el que estoy actuando. Hace poquito tuve un concierto, pues que diseñar una pieza para un concierto, y tuve que destruir mi propia pieza in situ para que pudiera llegar al escenario. Entonces tuve que, pues con herramientas, con todo, eh, desarmarla para mostrarles que por dentro era pues vacío. Y creo que también ahí en términos de la sostenibilidad es como responder a esa situación y a ese momento. Pero yo creo que la práctica más sostenible de todas es la colaboración definitivamente, entre pares, entre personas, porque pues eso también pone los recursos, no solamente económicos o tangibles o intangibles, pero pone como todo lo que está disponible alrededor de un proyecto sobre la mesa, y a través de eso pues se pueden tomar decisiones mucho más estratégicas para optimizar esos recursos. Y es como la flexibilidad no es solamente pues una cualidad material, sino es como una aptitud y una cualidad también mental, ¿no? Hacer con las condiciones que hay pues lo mejor que se pueda hacer, ¿sí? Incluso como no verlo como un problema, sino como una limitante y decir, bueno, con esto tenemos que hacer algo que sea igual de increíble a lo que queríamos hacer antes o más.